adorar al que vive por los siglos de los siglos. Hombres de valor. Comienzo diciendo de que tal vez durante la mañana no los vieron, porque estuve con el presidente, con los directivos, conversando muchas cosas que atañen a la misión, dificultades, cosas que se van presentando. Pero esa es la labor que nosotros como hijos de Dios tenemos, debemos servir en la obra del Señor. Y cuando somos llamados al ministerio, todo esto trae en nosotros deberes y como también trae derechos que nosotros como hijos de Dios obtenemos al momento de ser llamados al ministerio. Entonces, tal vez nosotros, para mí es un poco engorroso estar en reunión y estar hablando un montón de cosas, pero dentro de nuestras labores el poder sesionar y poder dar soluciones a las temáticas, a las cosas que están sucediendo y pasando. Y esto también se tiene que abrir para ustedes. El día de hoy vamos a conversar algunas cosas, amados hermanos, que necesariamente los líderes, los hombres de valor del grupo ciclista tienen que tener en conocimiento. Porque de ustedes van a salir los nuevos líderes, los nuevos pastores, los hombres de Dios que se necesitan para poder que esta obra crezca en el nombre del Señor. Nuestros pastores, los pastores están más ancianos, están ya pasando los años, tiene que haber un renuevo, y de ustedes, de los ciclistas, de los que están acá, de los demás departamentos, tendrán que salir las personas que lideren esta obra. Entonces hay cosas necesarias que nosotros debemos saber. Ya para los que no me conocen, mi nombre es Marcelo Zambrano y conozco mucho el tema del grupo ciclista. Hace 22 años fue la primera vez que estuve en el Directorio Nacional de Ciclistas, estuve 8 años en total y fue una tremenda bendición y una tremenda enseñanza estar con el grupo ciclista. Por lo tanto, conozco del tema, amados hermanos, y sé de que dentro de todos ustedes hay hombres de valor, personas que Dios ha llamado al ministerio y que tal vez necesitan un impulso. Necesitan ahora que se les reconozca lo que Dios está haciendo con ustedes. Y de antemano yo les estoy diciendo, la iglesia del Señor necesita obrero. Oiga, si hasta la Escritura nos enseña que clamemos, oremos al Señor por obrero. ¿Por qué? Porque la mies es mucha. Entonces, dentro de lo que vamos a compartir el día de hoy van a ver algunos puntos que quiero de alguna forma manejarlo de mejor manera. Quiero empezar con el tema que traigo. Yo le coloqué como título: ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Palabra conocida. Creo que todos los que llevamos ya un tiempo dentro del Evangelio conocemos esta expresión: ser imitadores de mí, como yo de Cristo. Y yo me pregunto, comienzo diciendo, ¿imitadores de Pablo? ¿De Pablo tendré que yo ser imitador? ¿Cuál es la autoridad que tiene el apóstol Pablo para poder decir, sean imitadores ustedes de mí, como yo de Cristo? Yo como pastor tesorero nacional y con los pastores que están acá, prevísteros, ancianos que están, ¿tendremos nosotros tal vez la autoridad de poder decir, sean ustedes imitadores de mí? Es una gran pregunta. ¿Serás tú ejemplo como para que puedas decir, sean imitadores de mí? Entonces este pasaje de la Escritura lo encontramos en 1 Corintios capítulo 11, dice así: ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y mire lo que dice el contexto: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo en este pasaje de la Escritura? Sean imitadores de mí, porque yo también soy imitador de mi Señor, del que yo tengo por cabeza. Yo no le estoy trayendo nada nuevo, no le estoy dando un ejemplo nuevo, sino que yo estoy haciendo lo que el Cristo, lo que el Hijo de Dios hizo, es lo que yo hago, es lo que hablo y es lo que enseño. Y bien hacen ustedes de poder
acordarse de mí, dice el apóstol Pablo. Bien hace la iglesia de acordarse de mí y tomar las instrucciones que les doy. Pero les quiero decir que lo que yo les traigo de instrucción no son palabras de hombre, no son enseñanzas de hombre, sino son enseñanzas que vienen del mismo Dios hacia ustedes. Entonces aquí no se trata de tener de ejemplo a cualquier hermano charlatán que pueda venir a hablar y enseñar cosas dentro de la obra. En este tiempo la iglesia del corte nuestro, tipo pentecostal, se ha llenado de gente charlatán, maestros por doquier, con distintos tipos de enseñanza, de doctrina. Nuestra misión tiene su doctrina, tiene su enseñanza. Y más adelante, si Dios lo permite, estamos preparando algo para empezar a instruirnos en la doctrina que tenemos como misión. Para que nosotros podamos entender al apóstol Pablo, debemos conocer de dónde sacó él su modelo. Y el modelo del apóstol Pablo no fue otro apóstol, no fue otra persona, sino que el modelo del apóstol fue Cristo mismo, Jesús mismo el modelo. Entonces vamos a hablar de algunas cualidades que tenía Jesús, que el apóstol Pablo la hizo suya y el día de hoy serán también nuestras. Escuche bien, en Jesús de Nazaret hay 3 cualidades, entre otras, que coronaron su liderazgo en tiempos muy difíciles que les tocó vivir, las cuales sirven de inspiración para la formación de nuevos líderes, tanto religiosos, sociales y políticos. El modelo de Cristo no solamente sirve como la organización de nuestra iglesia, también el modelo de Cristo nosotros lo podemos aplicar en nuestra área social. Inclusive en la área política podemos sacar nosotros modelos para poder nosotros conducirnos en este mundo que, amado hermano, cada día se hace más difícil. Primera cualidad que tenía Jesús. Solamente hablaré 3 cualidades y después vamos a tocar una temática que me importa mucho y que hoy la conversemos. La primera cualidad era la autoridad. Jesús no era como los escribas, no era como los fariseos, sino que él cuando se ponía en este lugar, la gente decía, este no es como los escribas, no es como los fariseos, porque este habla como quien tiene autoridad. ¿Qué le daba la autoridad a Jesús? Que todo lo que él decía era lo que él también hacía en la práctica. No sacamos nada nosotros de tener que estar hablando un montón de cosas, pero nuestro actuar es muy distinto a lo que nosotros predicamos y enseñamos. Tenemos que ser acorde con la palabra. Tenemos que hacer uno nosotros con lo que estamos enseñando. La primera cualidad es la autoridad. Jesús no se presentó como un jefe, un dictador o un arrogante, sino como alguien que tiene autoridad para hacer y actuar conforme a su misión. Jesús no se vino aquí a parar y decirle, mire, yo soy Dios, quiero que todos me sigan, sino que el apóstol Pablo nos declara de que él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y haciéndose semejante a nosotros. Entonces la condición de hombre se para enfrente de ustedes y le dicen, miren, yo soy el modelo que ustedes deben seguir. Él no vino a tirar la autoridad por encima. Nosotros los que estamos como pastores no podemos nosotros tirar nuestra jineta encima, sino que la autoridad que tenemos nosotros como pastores primero viene de la unción dada del cielo a nosotros. Y segundo es que nosotros somos unos con lo que hablamos. Esa es la mayor de las importancias, ser uno con lo que nosotros decimos. El apóstol Pablo en la carta a los Filipenses dice estas palabras. Nos dice que a pesar de la condición divina de ser Dios, no se aferró a su categoría, al contrario, se despojó de su rango, haciéndose uno como tantos de nosotros. El apóstol Pablo siguió el ejemplo de Jesús, quedando plasmado en la Escritura la renuncia que él tuvo. Escuche bien, Filipenses 3:8. Y ciertamente, dice el apóstol Pablo, entendiendo el concepto, que aquí no es tirar la jineta, no es tirar los conocimientos encima. El apóstol Pablo dice estas palabras. Y ciertamente,
aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amar del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Cuántos de los que están acá han estado en algún instituto teológico? ¿Cuántos de los que están acá están estudiando y conocen mucho de la palabra? Yo llevo años estudiando la palabra y estudiando libros y leyendo cosas. Pero aquí no se trata solamente de tener nuestra cabeza llena de conocimiento. Se trata de que nosotros tenemos que dar fruto de lo que nosotros sabemos. No podemos perder nosotros la espiritualidad. El conocimiento de la palabra del Señor no nos tiene por qué hacer perder la espiritualidad. Al contrario, yo me he dado cuenta de algo, amados hermanos, que mientras más estudio la palabra, mientras más me interiorizo en las cosas de Dios, más espiritual me pongo, más pentecostal me pongo, más me gusta la danza, más me gusta la lengua, más me gusta la gloria de Dios. Pero de repente escucho hermanos que están un año estudiando y se paran acá y hablan como que se las saben todas. No, el líder se despoja de sí mismo, toma todas las cosas por basura para ganar el conocimiento de Cristo Jesús. Escuche bien, en el lenguaje actual, mire cómo lo dice. Todo eso, dice el apóstol Pablo, lo he dejado a un lado y lo considero basura, con tal de llegar a conocer bien a Cristo, pues no hay mejor conocimiento y quiero que Dios me acepte. Escuche bien. Y quiero que Dios me acepte, no por haber obedecido la ley, sino por confiar en Cristo, pues así como Dios quiere aceptarnos. Nosotros no estamos aquí enseñando y hablándoles de la palabra para que usted se llene de conocimiento. Estamos para que usted conozca a su Señor. Y mientras más conoce a su Señor, usted tiene más fe. Mientras más conoce a su Señor, más gloria de Dios se ve en medio del culto. Jesús desaprueba las formas de poder que hay en el mundo. Miren lo que dice este pasaje de la Escritura. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. ¿Qué es lo que hacen algunos líderes dentro de la iglesia? Se conocen la Biblia y empiezan con la Biblia y empiezan a pedirle requisito y más requisito a toda la gente, pero resulta que en sus propias vidas ellos no son capaces de hacer lo que le exigen a otros. Por eso es que es bueno ver al tesorero hablando acá, por hermano. Porque aunque ustedes se aburran de escucharlo mucho, después se van y dicen, ¿qué hacen la plata estos dirigentes? ¿Qué hacen la plata con lo que nosotros nos sacan? Entonces necesariamente es necesario ser uno con lo que nosotros hablamos. Otra cualidad de Jesús, honestidad. Escuche bien. La segunda cualidad es presentarse ante la gente con una sola cara. ¿Usted conoce gente que tiene 2 caras, 3 caras, no? ¿Ah? ¿Y les gusta esa gente? Pero en la iglesia hay montones, por hermano. En la iglesia hay montones de gente así. En cambio, mi Jesús no era así, pues, amados hermanos. Jesús se presentaba tal como era en estos lugares y hablaba sin careta. Estamos acostumbrados a tratar con personas que por delante nos ponen la cara de Dios y por atrás la del mismísimo diablo en sus acciones. En Jesús hay una sola cara, la imagen del bien y del Padre. Esa imagen fue identificada por la gente de su tiempo que tenía buen corazón. 3 de los evangelistas recuerdan que Jesús le preguntó en una ocasión, ¿quién dice la gente que soy yo? Jesús hace esta pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Se acuerdan de qué decía la gente? ¿Quién era Jesús?
uno de los profetas. Algunos decían, es el Cristo. Otros decían, ese parece que es Jeremías. Y otros decían, ese es el Hijo del Dios viviente. ¿Por qué la gente hablaba de esa manera? Porque en la manera que el Cristo se mostraba transparente, como Él era, y la gente podía identificar en Él una transparencia. Anhelo en mi corazón terminar mi periodo de tesorero y poder mirarlos a la cara y que me puedan decir, ese pastor que fue tesorero fue una persona honesta, fue una persona que no tenía nada escondido. Yo no espero que me recuerden como el mejor tesorero, me interesa que me digan, ese fue un pastor honesto, transparente. Escuche bien, las respuestas apuntaban a identificarlo como un profeta, como Juan el Bautista, como Elías, como el Mesías. Había un historiador contemporáneo a Jesús que decía estas palabras de Jesús, que era poco amigable del reconocimiento. Flavio Josefo, Jesús era poco amigable del reconocimiento. De repente, a mí hay una de las cosas que se me ha dificultado mucho ser pastor, que a mí no me gusta estar enfrente, hermano. Me cuesta mucho ganarme acá. Yo sé que esto se hace para estimar a nuestros pastores, y está bien reconocer, dice la Escritura, que debemos tener en alta estima a los que nos presiden. Pero a mí me cuesta mucho y siempre trato como esconderme ahí. ¿Ah? Le digo al tiro, yo no me quiero parecer, yo no soy para nada parecido a Jesús, pero me da esa, como que entiendo así a Jesús, como que Él siempre buscando donde estar cómodo más que hacerse mirar por todo. Y el Claudio Josefo dice, porque amigable, Jesús era poco amigable del reconocimiento de la grandeza de Jesús. Expresó, usaba una túnica habitual de los hombres de su tiempo, que no era de seda, sino de lino o de algodón, que poseía una mirada penetrante, que tenía con fuerza, que tenía una palabra de fuerza contra la gente que era su enemigo. Ese era Jesús. No lo dice un cristiano, le dice un historiador de ese tiempo. Y la tercera cualidad es la fuerza argumentativa que tenía Jesús. Escuche bien. Aprendió a defenderse con la palabra bien argumentada y dicha en el momento oportuno. ¿Cuántos de los que están acá saben usar la Escritura para poder dar solución a los problemas? Porque la Escritura tiene un contexto, usted puede aprender y entender el contexto, manera histórica, el contexto en el tiempo, porque se escribió, a quien se escribió, y puede verlo todo el desarrollo teológico de la palabra. Pero también tiene una forma explicativa, también tiene una forma aplicativa. ¿Tú sabes aplicar la Escritura? Yo le voy a poner un ejemplo, amados hermanos. ¿Qué pasa si a mí, yo caminando en la calle, me encuentro una billetera botada en el piso? Y abro la billetera y tiene 1.000.000 de pesos ahí la billetera. ¿Qué debo hacer con la billetera, amados hermanos? ¿Qué hago, pastores, con la billetera? ¿Qué me dicen ustedes, amados hermanos? Le digo al Señor, gracias Señor por la bendición. ¿Qué hago con la billetera? ¿Cómo aplico la Biblia ahí en ese caso? La Biblia tiene pasajes, textos bíblicos que tú podrías aplicar a esto. Mire, la Escritura enseña que cuando andaba un animal perdido y se metía, por ejemplo, a una propiedad de alguien, la persona iba a tomar el animal. Si el animal tenía una marca,
él debía hacer que ese animal llegara al dueño del que tenía esa marca. Pero si el animal no tenía marca, él tenía que tenerlo 3 días en su casa. Si durante esos 3 días nadie lo reclamaba, gloria al Señor. Entonces, ¿cómo aplico ese texto yo a la billetera? Si tiene identificación, estoy fregado. Estoy fregado, hermano. Tengo que hacerla llegar, tratar de hacerla llegar al dueño. Pero si no tiene identificación, yo me la pillé en la calle y me quedo un ratito, un par de minutos, esperando que venga alguien, que digan por ahí, ¿usted no ha visto una billetera por ahí? Bueno, si llega alguien preguntando, se la entrego. Pero si no llega nadie, yo me dejo para mí la billetera. Y no me sentiría pecador delante del Señor. Bendito Dios. Tal vez otro más espiritual diría, yo le iría a dejar a Carabinero, para que Carabinero llene su bolsillo con el millón. Entonces uno debe saber aplicar la Escritura a la vida. Tú tienes que saber aplicar la vida. Y eso es lo que tenía Jesús. Él sabía aplicar las Escrituras a las situaciones de vida que él tenía. Eso es lo que hace la diferencia entre un hombre sabio, hermano. Un hombre sabio sabe dar respuesta a estas cosas sencillas. Y aquí nos vamos a ir de lleno a lo que yo quiero compartir el día de hoy. Me interesa mucho hablarlo esto, porque el Templo Evangélico Misionero está buscando líderes, amados hermanos. Está buscando gente al pastorado. Está buscando gente que tenga llamado del Señor. Entonces esta instancia se nos presta para poder hablar estos temas. ¿Qué se necesita para ser un buen líder? ¿Qué se necesita para poder ser un buen siervo de Dios? Me acuerdo que en mi tiempo, cuando yo estaba aprendiendo de las Escrituras, la discusión era que no debíamos decir líder, debíamos decir siervo. Y ahí había toda una discusión porque los líderes eran la gente del mundo y los siervos eran lo que dentro de la iglesia, y había unas discusiones por esos términos. Yo creo que en este tiempo ya nadie se hace problema por esos temas. Se entiende que estamos hablando de liderazgo cristiano, ¿cierto? Se entiende, no estamos hablando de liderazgo del mundo, de política, estamos hablando de liderazgo cristiano. Lo mismo cuando hablamos de ética. Cuando tú hablas de ética, tiene que ser ética cristiana, porque el mundo también tiene ética, pero es distinta a la nuestra, pues, ¿ya? Entonces, en busca de esto, amados hermanos, yo aprovecho esta instancia para que usted se examine y vea si está dentro de lo que el Señor pide para nosotros. Escuche bien, ¿qué requisitos necesitamos para liderar? 1 Timoteo, capítulo 3, requisitos de los obispos. Cuando hablamos de obispos, hablamos de ancianos. Y estos que están aquí no es solamente para nosotros. Estos requisitos que están acá son para gente que va en algún momento llegar a estos puestos de liderazgo y que desde ya necesitan ir cumpliendo con lo que la Escritura les va pidiendo. Escuche bien, palabra fiel. En esto no hay mudanza, no tranza al Señor. Esto es lo que pide Dios de nosotros para poder llegar al liderazgo. Cuando nosotros no cumplimos con esto es cuando somos mediocres en el servicio del Señor. Escuche bien, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero,
codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que nos dice, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Y escucha ahora los requisitos de los diáconos. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. La primera palabra que vamos a ver es irreprensible. ¿Qué me puede decir? ¿Qué es lo que es una persona irreprensible? ¿Algún hermano acá que sepa qué es lo que es una persona irreprensible? ¿Ya? Que no tenga nada, nadie en qué cosa reprocharle a esta persona. Ahora el tema es, ¿habrá alguna persona así? Señor bendito. Que no haya nada que reprocharle. Hay una forma de serlo. Hay una forma de poder ser irreprochable. Bendito Dios. Cuando usted falla, debe pedir perdón. Santo. Debe arreglar lo que hizo mal. Amén. Y una vez arreglado ese mal, ya nadie puede decir nada de ti. Amén. Así es. Irreprochable, que nadie te puede decirte nada. Entonces los cristianos cometimos errores, aquí los siervos, los mismos, hemos cometido montones de errores. Pero para poder ser irreprensible, que nadie nos pueda decir algo, hemos tenido que ir, pedir perdón muchas veces, en otras veces perdonar a un hermano, para que nadie pueda decir algo de mí. ¿Cuántos de los que están aquí pueden decir, nadie tiene nada malo que decir de mí? Yo levanto la mano. Yo levanto la mano. Que me diga alguien, Pastor Marcelo, usted hizo esto. Que a lo mejor fue cierto. Pero si yo me humillé delante del Señor y pedí perdón, entonces soy irreprensible. Si no, no habría nadie que podría llenar este espacio. Entonces, ¿cometimos errores? Claro que cometimos errores, pero tú eres irreprensible cuando eres capaz de darte cuenta que fallaste, pero pides perdón y enmendas en lo que hiciste mal. Entonces, en ese momento ya nadie tiene por qué apuntarte con el dedo. ¿Qué más dice? Irreprensible, sin culpa, sin falta, impecable, inocente, irreprochable. ¿Se da cuenta? Entonces dice, no, el pastor, para ser pastor hay que ser irreprensible. Nadie te puede decirte nada de nada. Hay que entender el contexto del asunto. ¿Ya? ¿Hay alguno que se identifica? Bendito Dios. ¿Qué más? Marido de una sola mujer. ¿Cuánto tienen 2 o 3 mujeres acá? Aquí yo creo que todos tenemos una, ¿cierto? O sea que yo los puedo llamar a ustedes al ministerio y estamos impeques. Eres irreprensible porque has pedido perdón. Has enmendado tu mal camino. Y estás casado con una pura mujer. En el tiempo del apóstol Pablo era normal que los hombres pudieran tener 2, 3 cosas.
Pero el evangelio, el cristianismo elevó el estándar. Y el estándar ahora es que sea marido de una sola mujer. Pregunta, ¿y los que se divorciaron y están casados nuevamente? Santo Dios. ¿Ya? Irreprensible, que nadie tenga nada que decir de ti. Y que seas marido de una sola mujer. ¿Qué más? No me voy a meter ahí porque Está bueno el tema. sobrio. ¿Qué significa sobrio? Santo Dios. Sobrio, sobria. A ver, algún hermano que pueda decir qué significa sobrio. Sobrio. Despierto. ¿Quién dice otro? Sano. Ya, que anda de acuerdo. Una persona recta en el modo de pensar. ¿Cómo? Una persona recta en la forma de pensar. Ya. Prudente. La persona sobria tiene dos contextos la palabra sobriedad. ¿Cierto? Tiene un contexto con el tema del alcohol, de las drogas. Ese es un contexto que tiene la palabra sobrio. Pero también tiene un contexto en otros ámbitos de nuestra vida. Escuchen bien. Sobrio, que es moderado, es discreto, en especial, ¿cierto?, con cosas absurdas. Por ejemplo, la iglesia evangélica siempre ha tenido problemas por la forma de vestir. Siempre ha visto discusiones y problemas. Yo ya no vengo a predicar y a decir si el pantaloncillo o la falda no quiero meterme en eso. Pero he visto dificultad por ese tema de la vestimenta. Entonces, ¿cómo debe vestirse una mujer? De manera sobria. ¿Qué quiere decir eso? Quiere ser prudente. ¿Ah? Mire, si una mujer se quiere vestir, la Biblia enseña tres cositas: prudencia, decoro y pudor. ¿Qué significa pudor? ¿Alguno que sepa qué significa pudor? Que no debe mostrar más de lo que tenga que mostrar, pues, hermano. ¿Qué significa decoro? Que tienes que vestirte de acuerdo a la ocasión, pues. Lógicamente tú no vas a venir a la iglesia de la misma manera que andáis en la playa, pues, hermano. Eso es decoro. Cuando hablamos de ropa, decoro significa vestirse de acuerdo a la ocasión, con prudencia, con decoro, con pudor. Continuamos. ¿Qué otro dice? Prudente, decoroso, ya lo estuve hablando. Y hay otra palabrita aquí: hospedador. Aquí tenemos muchos problemas, pastores. Algo está pasando con la iglesia evangélica. Aquí la mayoría de los que estamos acá arriba llevamos años ya en este asunto. Y jamás había costado tanto encontrar hospedaje para los hermanos. ¿Qué pasa? La gente no quiere llevar a los hermanos a hospedar. Tenemos que estar teniendo los ciclistas en un colchón, hermano. A mí me da mucha pena ver esta situación. Porque se está perdiendo eso que había de hospedar a los hermanos, de pasarle en nuestras camas a los hermanos. ¿No ves? Pero había la disposición, pastor. Está a la disposición. A mí me contaban delante, me contaba que mi pastor Juan tiene un montón de camas, hijos. ¿Y por qué cree que las tiene? Ya no es para tener más hijos. Las tiene porque está pensando que va a tener. Entonces él está visionando: voy a hacer esta casita, voy a hacerle varias piezas, varias camas, para que cuando llegue gente a verlo, no, mejor no va nadie a verlo, pero la disposición está, y el Señor conoce eso. Hospedador, iglesia del Señor. A mí me da mucha pena con las hermanas Dorcas, pasa exactamente lo mismo.
Yo no quisiera estar en el cuerpo de nuestra pastora, amado, de las Dorcas, preocupada por las hermanas. Entonces tenemos que cambiar la mentalidad. Tenemos que cambiar la mentalidad. Yo cuántas veces, amados hermanos, me acuerdo que una vez estuve en la casa de mi pastor Sergio en Pucón. Él en ese tiempo tenía una casa pequeña y me pasó su pieza, su cama, y yo dormía ahí con mi esposa, los dos contentos y felices, durmiendo en la noche. De repente desperté a medianoche y fui al baño, y cuando veo al pastor durmiendo en el living con su esposa, en el centro del living ahí con un colchón delgadito, me dio pena, hermano, me dio pena, pero a la vez me dio gozo de ver cómo ellos daban lo mejor para que nosotros pudiéramos descansar. ¿Y qué está pasando ahora? No puede ver ninguno de nosotros como pastores que no seamos hospedadores. No puede haber un pastor que no sea hospedador. No puede haber un líder que no sea hospedador. Yo bendiga a Ariel. Estuvimos la otra vez nosotros en su casa ahí, durmiendo, todos por aquí, por allá. Cuando me desperté, lo mismo, con Ariel durmiendo en un colchón ahí. Gente hospedadora, hermano. Así que yo los animo. ¿Qué se necesita para ser anciano? Ser hospedador, apto para enseñar. Y aquí nosotros de repente topamos mire, hermano, tómelo lo que le voy a decir con altura de mira. Ya no estamos en los tiempos para poder decir, yo conocí pastores de que ni siquiera sabían leer, pero eran siervos de Dios. Ya no estamos en ese tiempo, amados hermanos. En este tiempo tú tienes que saber enseñar. Tal vez no eres el mejor lector, tal vez no eres la mejor persona preparada, pero sí tienes que ser capaz de tener un consejo, de tener una palabra. No puede ser, amados hermanos, que tengamos líderes que no sepan ni siquiera expresar una palabra cuando se ganan acá arriba. ¿Por qué? Porque es bueno para la risa o porque da una buena ofrenda. Pero lo vemos nosotros que tienen que tener, este requisito es especial, tiene que tener la enseñanza a flor de boca. Y esto es para nosotros, igual como pastores ya no nos podemos quedar ahí. Tenemos que tratar de indagar, de buscar para poder dar un buen mensaje a los hermanos, un buen consejo. Entonces debemos ser aptos para enseñar. Entonces cuando yo escucho eso, claro, en otro tiempo, en otro contexto de vida, se entiende. En otro tiempo, a puro trabajo, los pastores sacaban adelante la obra del Señor. Pero ya ellos sembraron, nos dejaron mesas, iglesias, nos dejaron congregación. Oye, preocúpate de tener algo para enseñarle por lo menos. Apto para enseñar, no dado el vino, yo creo que ese ya no es problema de la iglesia. O aquí hay uno que todavía le gusta mucho tomar. ¿Saben que también existe la discusión, los cristianos pueden tomar o no pueden tomar? Yo no me voy a ponerme en ninguna de las situaciones, porque hay gente que salió del alcoholismo, pues hermano, que lógicamente para ellos es complicado servirse algo porque es ponerle el arma en las manos, pues hermano. Pero que seamos prudentes. No andéis mostrando la iglesia en cualquier lugar, pues hermano. Si te servís de repente un vasito de vino para acompañar la comida, yo te aconsejo que sepáis con quién hacerla, porque después esas mismas cosas la gente usa para poder atacarte. Me pasó a mí cuando, me acuerdo, estuve en un casamiento y mi pastor, todos nos sentamos en una mesa y a mi pastor llevaron una botella de vino. Sírvase, pastor, para la comida, no es malo servirse algo. Mi pastor se sirvió un vasito de vino, todo bien. ¿Qué pasó? Que pasó el tiempo, esa familia se enojó con el pastor y empezó el comentario. ¿Qué es el pastor cuando estuvo en el casamiento? Se tomó una botella de vino ahí. No tuvo respeto por nadie ahí. Entonces, como yo escuchaba eso, yo dije, líbrame, Señor, de algún día hacerlo. Díganme, como quieran decirme, ese pastor se cree santurrón, díganme lo que quieran. Pero si yo me sirvo algo,
me lo sirvo ahí solo o con mi esposa, me sirvo algo. Claro, pues hermano. No dado el vino. Bueno, por ahí, yo ya no soy dado el vino. Gloria al Señor. No pendencieros. A ver, que levanten la mano los pendencieros. Yo le doy gracias al Señor porque Dios me sacó de eso, amados hermanos. El otro día estaba conversando con un pastor y me dijo, Pastor Marcelo, cuando usted salió de directivo, yo tenía un poquito de temor. Yo dije, puta, el directivo, en el directorio hay algunos hermanos que prenden con agua. Pero Dios ha trabajado en usted, pastor. Se nota que Dios ha hecho un trabajo con usted. Señor. Yo le dije, gracias, Señor, gracias. Ahora soy, entre comillas, una blanca paloma. No pendencieros. No podemos andar peleando por todo. Yo le voy a dar un consejo y tómelo con altura de mira. Cuando yo era pastor o cuando fui hermano, al igual que usted, yo muchas veces abrí mi boca y dije cosas porque no las entendía. Porque yo pensaba que las cosas eran de una forma. Pero cuando me ha tocado estar a mí en los puestos, como jefe máquina primero, después como presidente, y ahora como pastor, y ahora como directivo nacional del pastorado, me di cuenta, amados hermanos, que yo debía haberme amarrado la lengua en ese tiempo. Porque ahora me di cuenta que la cosa no era así como yo la veía. Claro, en algunas cosas tenía razón, pues le apunté. Pero muchas veces le he pedido perdón a Dios por no haber tenido la sabiduría, por no haber sabido decir las cosas, y porque tal vez a tantas personas herí sin querer haberlo hecho. Y yo los animo a ustedes, amados ciclistas, al directorio. No se peleen con los pastores, al contrario. Traten de entenderlo. Después, cuando ustedes asuman los puestos, se van a dar cuenta. Como dijo el presidente que nosotros tenemos, otra cosa es con la guitarra. ¿De verdad? No pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. ¿Cuántos de los que están aquí diezman? ¿Y los pastores que reciben los diezmos serán codiciosos de ganancias deshonestas? No. Es honesto. Una cosa es ser codicioso de ganancias deshonestas. Por ejemplo, yo soy directivo nacional. Cuando salgo a algún evento, a alguna parte, ¿cierto? El directorio me facilita con el pasaje para aquel lugar. Porque es la labor que estoy haciendo. Pero yo trabajo a honores, pues, amados hermanos. No recibo ningún sueldo. Al contrario, recibo la retada de mi esposa donde no me ve. No recibo ningún sueldo. Pero nos faltará el que dice, puta, ellos están ahí porque le pagan los pasajes, ¿no? Porque nos ayudan con esto. Porque cuando el pastor tesorero pide una ofrenda, la gente pensará que el pastor tesorero se queda con la mitad. Entonces hay ganancias que son honestas. Y una de las ganancias que son honestas dentro de la obra del Señor es el diezmo. Y algún día Dios permita abrir ese tema. Porque en este tiempo vas a encontrar un montón de canales del YouTube diciéndote que tú no diezmes más. Por eso la iglesia está como está, pues, hermanos. Ya no es hospedadora, ya es mezquina la iglesia del Señor. Porque no ha entendido los conceptos. Es verdad, no estamos bajo la ley, eso es la gran verdad, estamos bajo la gracia, pero Dios lo hizo heredero de las promesas, y si tú diezmas vas a hacerte perteneciente de la promesa que hay detrás de ello. Aquí no estamos hablando de la maldición de la ley, yo soy contrario a predicar eso, yo jamás he predicado del diezmo metiéndole miedo a los hermanos, no, yo creo que Dios clavó en el madero de la cruz lo que traía la ley, las maldiciones de la ley, la clavó en el madero de la cruz. Pero Dios nos hizo heredero de las promesas. Probadme en esto, dice el Señor.
Yo abriré las ventanas de los cielos. Y haré que caiga bendición hasta que sobreabunde. Entonces, ¿cómo vivimos nosotros? Porque hemos hecho mezquinos, porque ya no queremos tener a los pastores, no les damos para que puedan trabajar en la obra. Tenemos ciegos trabajando al 20%, al 10%, el que trabaja más al 50%. Y queréis fuego en el púlpito. Queréis que los pastores suden llamas de fuego aquí cuando te predican. ¿Y en qué tiempo tu pastor ora? ¿En qué tiempo estudia la palabra tu pastor? ¿En qué tiempo tiene para poder prepararse para entregarte un buen mensaje? Por eso los viejitos antes no sabían leer, pero predicaban los tremendos mensajes. ¿Por qué? Porque dentro de la pobreza que había años atrás, la gente le llevaba su saquito de papa al pastor. Y ya el pastor tenía para hacer su comida. Llevaban sus diezmos. Entonces el viejito tal vez no tenía mucho conocimiento, pero tenía oración, tenía tiempo para poder ayunar, tenía tiempo para muchas cosas. Y cuando se paraban aquí, los cultos eran verdaderos juegos, la obra de Dios, los milagros, todo lo que se veía. Pero la iglesia se puso mezquina, pues hermano. Me podrán decir, el pastor, como tesorero está hablando de plata. No, es que queremos hombres de valor, pues hermano. ¿Ah? Queremos hombres de valores, pues. Nosotros en mi iglesia hago harto, discipulado y todo lo demás. Los hermanos tienen harto conocimiento. Pregúntale si todos diezman. Si el conocimiento nos salva, hermano. ¿No? Saben lo que tienen que hacer, pero no lo hacen. Aquí es convicción. Y algún día cuando tú estés aquí te vas a darte cuenta. Entonces hay ganancias que son honestas. ¿Qué pasa, pastor? A lo mejor porque después va a haber un tiempo de pregunta. ¿Qué pasa, pastor, si el pastor se deja toda la plata para él del diezmo? ¿Estará robando el pastor? Pregunto yo. Si el pastor se deja el 90% del diezmo para él, ¿estará robando el pastor o no? No. ¿Por qué no está robando el pastor? Porque es lo que corresponde, por hermano. Así trabaja nuestra institución. Si usted lee los estatutos que nosotros tenemos, ¿cómo se financia el pastor? Con los diezmos, y el 90% de los diezmos del pastor, y el otro 10% se entrega de los diezmos de los diezmos. Por lo tanto, no puedes llamar ladrón a tu pastor, porque el pastor ocupa y vive de los diezmos. Yo he escuchado mucho esa expresión. Y aunque yo no soy de los pastores que reciben más diezmos, me duele cuando hablan así de los siervos de Dios. Gloria a Dios por los pastores que tienen una iglesia que lo bendice. Gloria a Dios. Y esa gente y esas iglesias que hacen eso son iglesias bendecidas, por hermano. No son 5 ni 10 personas en la iglesia, son mucha gente. ¿Por qué? Porque Dios nos bendice a esa iglesia. Entonces nunca hablemos de esa manera. Y si ustedes quieren un día un estudio de los diezmos y me digan, pastor, yo no estoy de acuerdo con eso, vámonos a la Escritura. ¿Sí? No tengo miedo para poder hablar de eso. Nosotros somos solo la Escritura. Muéstrame por la palabra que Jesús dijo que no se debía de diezmar más, y yo dejo de diezmar al tiro. Escuche bien, ya voy terminando. Si no dice amable, apacible, no avaro. Por ejemplo, yo de los diezmos que recibo, saco un porcentaje para mí, y el otro porcentaje lo entrego a la iglesia, y el 10% de los diezmos lo entrego a la obra, para lo que es el obispo. Entonces, ¿por qué? Porque como Dios me ha bendecido, yo puedo también bendecir la obra. Pero si un pastor no lo hace así, es decisión del pastor. Cuidado, amados hermanos, cuidado, iglesia del Señor. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en su visión con toda honestidad. Y los pastores que estamos acá, ¿cuántos tienen hijos que andan descarriados que no van a la iglesia?
La mayoría de los pastores tienen hijos que no van a la iglesia. Y aquí hay un error que yo quiero que aprendamos. Mire lo que dice: que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción. No dice que tenéis que tener a todos tus hijos cristianos, sino que tenéis que tenerlos sujetos. Yo tengo mis hijos de repente como que no quieren ir a la iglesia, como están grandes, están medio flojos para ir. Pero ellos hacen lo que yo mando en mi casa, por hermano, porque ellos están sujetos a mí. Y mientras ellos estén viviendo en mi casa y sean mayores de edad, tendrán que sujetarse a mí porque soy su padre. Pero no los puedo obligar a ir a la iglesia. Entonces aquí nos dice, tenéis que tener todos tus hijos cristianos. Gloria a Dios por lo que nos tienen así. Gloria a Dios. Eso es lo que todos queremos. Pero si tú ves a un pastor que su hijo está afuera, no condenes tu alma, porque la Escritura no te dice ten puros hijos cristianos, sino hijos sujetos. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia? Y voy terminando, dice, no un neófito. ¿Qué significa no un neófito? ¿Ya? No tiene conocimiento del trabajo que está ejecutando, una persona que recién comienza. Todas esas definiciones también. No un neófito, o sea, pastor. Nosotros como directorio estamos viendo la necesidad de levantar obreros, pero no podemos poner a cualquiera. Pueden venir pastores de otro lado y que tal vez pueden ser tremendos pastores, pero para poder ungirlo y tomarlo nosotros tenemos que conocerlo nosotros. Se tienen que presentar primero. Y cuando nosotros veamos su crecimiento, veamos su estatura espiritual que tiene, bueno, ahí diremos, sí, este es un hombre de Dios y respaldaremos el ministerio. Pero no podemos poner a cualquiera, por hermano. Lo mismo pasa con las instituciones. No puedes poner a cualquiera. A los directorios nacionales que están acá, cuando empiecen a convocar para sus nuevos directivos, no podéis poner a cualquiera. Tenéis que ver, tenéis que conocer a la gente que vaya a tener ahí liderando los cargos. No un neófito. Y mire, ¿por qué no tiene que ser un neófito? No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Entonces no es que yo no quiera que la gente nueva crezca, sino que yo no quiero que esa gente se caiga. Primero se les enseña, primero ellos tienen que aprender, pasar un proceso, después cuando ya uno los ve de manera segura, los toma y los pone en los cargos que corresponden. Yo conozco iglesias, conozco muchas iglesias donde llegan las personas, llevan 2 semanas y ya son jefe coro, ya son presidentes de los jóvenes, duran 2 o 3 meses y la gente se va. ¿Por qué? Porque a veces uno se ve apurado de líder en la iglesia y ve a un hermanito que predica bonito y los pone arriba al tiro nomás. Gracias, Señor. No podemos hacer eso. Y termino con la última que dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. A mí me importa lo que diga Dios de mí nomás. No me importa lo que digan los demás de mí, me importa lo que Dios diga de mí. Oiga, el apóstol te dice, tú tienes que tener buen testimonio. La gente de afuera inclusive tiene que hablar bien de ti. ¿Están hablando bien de ti la gente de afuera o no? Ayúdanos, Señor. Para conocer a una persona, dijo un pastor un día, hay que ir a preguntarle al vecino cómo es. Así es. Y ahí se conoce la persona. ¿Cuántos de los que están aquí estarían preparados para tomar un puesto de liderazgo? Ayúdanos, Señor. Recuerden que esto es de valiente. Nosotros necesitamos pastores, por ejemplo, para Bulne. En Bulne hay una iglesia preciosa, que mis pastores han trabajado con ellos. Mi pastor Juanito sacaba la mugre ahí trabajando. Una iglesia preciosa levantaron.
de 8 metros por cuánto, pastor? 8 por 20. Y ahí está la iglesia, por falta de líderes. Han visto pastores que han estado a disposición, pero siempre pasan sus cosas, pues, amados hermanos. ¿Alguno de aquí tiene algún llamado para ir a la obra del Señor? Ayúdenos, Señor. Otro fruto lo conoceréis, Señor. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Y pastor presidente me decía, ahí en la masa de los ciclistas, ¿cómo no va a haber alguien que tenga llamado de parte de Dios? Ahí tenemos uno. Nadie más tiene llamado. Ayúdenos, Dios, Señor. Nadie quiere dejar la comodidad de su hogar. Santo Dios. Pedalear por un día, predicar, llegar sensible a un servicio, estar bonito. Yo también lo hice, como hermano. Pero dejar tu casa, dejar tus comodidades para ir a tomar una hora del Señor, donde no hay nadie, donde no va a haber un tiempo, no va a haber ni una cosa, donde a lo mejor el directorio te va a poder ayudar con lo mínimo, por un tiempo. ¿Hay disposición? Que el Señor los bendiga, amada iglesia. Que el Señor los bendiga.